Del pueblo y para el pueblo, línea en alta tensión de Super Estéreo Milet a través de todas las estaciones, y nos da mucho gusto que esté con nosotros. Ya sabe que estamos de lunes a viernes de la 1 a las 4 de la tarde. Saludamos con mucho gusto al licenciado Jorge Ernesto Insunza Armas, presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de México. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, Joel, me da mucho gusto saludarlos a usted y a todos los radioescuchas. Muy bien, bueno, pues en primera instancia hubo un pronunciamiento por parte del partido de Morena en donde pretenden cambiar la Constitución del Estado de México para eliminar a cerca de 700 regidores y también síndicos. ¿Cuál es la postura del PAN en relación a esto? Mire, yo creo que desafortunadamente esto obedece más a un circo electoral y tiene otros fines. Realmente estamos ya a escasos días de iniciar el proceso electoral en la parte federal y pues son coincidencias que desafortunadamente en estos tiempos el país enfrenta una muy grave crisis económica, una muy grave crisis de salud, una crisis de seguridad, que enfrentamos intentos regresivos de control del poder en este país. Pues seamos tan insensibles de olvidarnos de los temas que hoy interesan a la población para centrarnos en temas de oportunismo electoral. Y yo creo que estos temas no son para estos tiempos, que deberíamos estar concentrados en resolver temas que hoy afectan a millones y millones de mexicanos y aquí a millones y millones de mexicanos. Al interior de la Cámara de Diputados, ¿cómo se tomó el pronunciamiento que ustedes anunciaron prácticamente de manera inmediata en la legislatura local? Bueno, yo creo que estamos hablando de una iniciativa que tiene diferentes vertientes, el tema de Ecatepec y el tema de la reducción en los cabildos. Yo creo que desafortunadamente el municipio de Ecatepec es uno de los municipios más golpeados por la crisis en este país, no solamente en el Estado de México. Cuando hoy vemos un municipio con el sufrimiento que tiene la población de Ecatepec en materia de seguridad, los altos índices de delincuencia que existen en Ecatepec, cuando vemos un municipio con una carencia terrible de agua, cuando vemos un municipio que ha sido asolado por el COVID-19, recordemos que es uno de los municipios más afectados. Sí, es el más afectado de todo el país. Se nos hace de una insensibilidad terrible el estar entrando en temas que son puramente ocurrencias de carácter electoral, cuando la población lo que necesita es soluciones a problemas tan graves como estos. Nosotros desde luego no podemos estar de acuerdo con una medida que tiene una pretensión 100% electorera, con un circo que se montó en la Cámara para recibir a uno de los posibles candidatos, y mientras tanto millones y millones de habitantes de Ecatepec y del Estado de México sufriendo las consecuencias de estas insensibilidades. Hoy tenemos un gobierno federal que prácticamente nada hace bien, ha sido causante directo de estas crisis que yo platicaba, y veo que la preocupación no es resolver los temas que están afectando a la población, sino concentrarse en los temas de conveniencia electoral. Y eso para nosotros es muy lamentable. Estamos platicando con el licenciado Jorge Ernesto Insunza, presidente del PAN en el Estado de México, a través de las estaciones de Super Estéreo Milet. ¿Cómo entender entonces que el municipio más poblado del país, que recientemente pues tuvo a un gobernador emandado de esta localidad, no pues tiene este tipo de problemas? Pues mire, desgraciadamente
es una de las poblaciones que más sufre de estos problemas. Es una población muy afectada, tanto por el tema de seguridad, como por el tema del agua, como por el tema de salud. Desgraciadamente, tenemos en el Estado de México el municipio más grande de Latinoamérica, sí, pero no ha sido bien atendido por los diversos gobiernos en turno. Tiene niveles de pobreza y de marginación altísimos, además de los problemas ya mencionados. Entonces sí lamentamos muchísimo, lamentamos profundamente la situación que vive Ecatepec, pero pues más lamentamos la insensibilidad de no concentrarnos en dar respuesta a estos problemas, sino buscar salidas y ocurrencias electoreras. Esa es para nosotros el tema de fondo, eso es lo que nos preocupa, y por eso adoptamos esta posición ante la intransigencia e insensibilidad que estamos viendo de parte de los actores del partido en el gobierno. Licenciado Jorge Ernesto Insunza, presidente del PAN en el Estado de México, ¿cómo se prepara el Partido Acción Nacional para las próximas elecciones, que ya las tenemos prácticamente a la puerta de la esquina, porque parece que esta pandemia nos ha tenido en un momento pues a lo mejor de paciencia, pero hay que empezar a trabajar porque ya prácticamente estamos a menos de un año de las elecciones? Nos encontramos ya pues prácticamente a escasos 10 meses de la jornada electoral que se llevará a cabo el primer domingo de junio del 2021, y pues nosotros estamos trabajando, construyendo en primer lugar la unidad interna del partido, los acuerdos internos, en diálogo con nuestros líderes, con nuestros grupos, nuestras corrientes políticas, para buscar que vayamos con nuestras mejores mujeres y nuestros mejores hombres hacia la competencia electoral. Hoy vemos en la sociedad pues un deseo de muchos actores de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de constituir frentes ciudadanos para poder enfrentar pues a este grupo que hoy se ha apoderado del poder en México, a este grupo que prácticamente, como dije al principio, no ha dado buenos resultados en nada. Es uno de los gobiernos más mediocres que hemos tenido en la historia de este país, un gobierno que nos tiene sumidos en estas crisis que yo mencionaba, una crisis económica donde se habla de una caída del Producto Interno Bruto, según cálculos del Fondo Monetario Internacional, de 10.5 puntos, según cálculos del Banco of America de 12 puntos. La realidad es que estamos inmersos en una caída económica profunda, que ya se venía manifestando desde antes de la pandemia, cuando México tenía ya niveles de crecimiento cero, o inclusive se hablaba de decrecimiento económico, donde hay más de 2 millones de empleos formales ya perdidos, es decir, empleos que cotizan en el Seguro Social. Sí. Ya se perdieron más millones de empleos de la informalidad. Cuando México no tiene inversión, ¿cómo vamos a generar empleos en este país? Se está desincentivando la inversión, cancelando proyectos como el aeropuerto, cancelando proyectos como el de la cervecería en la frontera en Mexicali, cancelando todo proyecto de inversión, y por el contrario, sin ningún estímulo para las empresas. Hoy en México están cerrando miles de empresas ante la ignorancia del gobierno y los nulos apoyos para que podamos conservar nuestra planta productiva, conservar nuestro empleo. La crisis de salud, que ya rebasa los 53,000, creo que pasamos ayer a 54,000 muertos prácticamente ya. Sí. Somos el tercer país del mundo con más muertos, consecuencia de decisiones erróneas también del gobierno federal. Recordemos que, por supuesto, destrozaron ese proyecto que era el Seguro Popular. Recordemos al presidente de la República diciendo que nos abracemos, que nos demos de besos, con una absoluta ignorancia e insensibilidad de lo que está pasando en el mundo, y por si fuera poco, con el número de homicidios dolosos más alto de la historia de este país desde que se mide el tema
de los decesos con motivos de la inseguridad. Por eso México vive hoy una grave crisis, una crisis donde no vemos salida, donde vemos un gobierno a la deriva sin estrategias, donde vemos un gobernante que se dedica al bla, 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 pero no da absolutamente ningún resultado. Entonces, estamos preocupados, vemos un México en franco deterioro, y vemos además de todo esto que no tenemos rumbo, que no tenemos salida. Tenemos sí una preocupación, y por eso el PAN se prepara para el próximo proceso electoral, porque sabemos que somos una alternativa, porque el PAN hoy ha demostrado que gobierna mejor. Hoy vemos las encuestas de diversas encuestadoras con diversas metodologías, pero todos tienen un factor común: los gobernadores mejor calificados del país pertenecen a Acción Nacional, los presidentes municipales mejor calificados del país pertenecen a Acción Nacional, el presidente municipal mejor calificado del Estado de México pertenece al partido Acción Nacional. Entonces, queremos ser una alternativa de gobierno, queremos realmente tener una propuesta que permita que la población tenga esta alternativa y no seguir viviendo esta crisis tan intensa que estamos sufriendo hoy los mexiquenses y los mexicanos, por ejemplo. Muy bien, licenciado Jorge Ernesto Insunza, presidente del PAN en el Estado de México. Se nos acaba el tiempo, pero sí quiero preguntarle esto. ¿Están pensando en alguna alianza para las próximas elecciones con algún otro partido? Mire, por supuesto que las alianzas son un instrumento que tenemos los partidos para lograr los objetivos, para lograr mejores resultados electorales. Yo le diría que yo veo el tema de las alianzas en dos vertientes. El primero, que hay una pues gran parte de la sociedad que nos pide a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones sociales, a las organizaciones ciudadanas, unirnos en un frente de defensa por México, por defender nuestro sistema democrático, por defender nuestras garantías, nuestras libertades. Y en ese sentido, el PAN está dispuesto a ir en un frente nacional en defensa de nuestro país. Sin embargo, también seamos sinceros, las condiciones para generar un frente no son sencillas. Hay una diversidad de intereses, de ideologías, de puntos de vista que hace difícil construir un proyecto de esta naturaleza. Pero si se da, el PAN estará en primera línea defendiendo el interés de los mexicanos y de nuestro país. ¿Podría adelantar con qué partido? Y el segundo es, pues la segunda vertiente es la competencia electoral. Y en la competencia electoral nosotros estamos dispuestos, sí, a tener alianzas, pero yo le diría que no iríamos en alianza obviamente con Morena y que no iríamos en alianza con el PRI. ¿Por qué razón? Porque no podemos estar de acuerdo con los resultados de gobierno que tenemos actualmente. Tenemos un presidente que, como dije antes, no está preparado para gobernar este país y no está dando resultados. Tenemos un gobernador del estado que tiene una muy baja aprobación, al nivel de gobernantes como Barbosa, el de Puebla, o de Cuauhtémoc Blanco, y sobre todo porque el Estado de México es un estado vigoroso y fuerte, es el estado con más habitantes de este país. Claro. Planta industrial de primer orden, con infraestructura, con carreteras, con aeropuertos. Tenemos el mercado económico más grande del país enfrente de nosotros. Somos vecinos de la capital del país, y sin embargo, a pesar de todos estos elementos, el Estado de México sigue presentando niveles de deterioro importantes. Tenemos calificaciones muy bajas en distintos parámetros, como pueden ser la educación, la salud, la economía destrozada. Entonces, no podemos ir en alianza con quienes nos han dejado en esta situación. Hoy, el Estado de México es uno de los poquísimos estados del país donde no ha habido alternancia. Somos un estado que ha sido dirigido por un mismo grupo político durante muchos años, y yo creo que no podemos ir en alianza con esos intereses.
Yo creo que el Estado de México necesita una nueva visión de gobierno, una nueva visión de desarrollo, que tenemos condiciones para que el Estado de México pueda salir de esta situación, y nosotros en el PAN estaremos trabajando para ello. Y si tenemos y así consideramos que para lograr este objetivo superior tenemos que tener alianzas no solamente con partidos políticos, sino con organizaciones sociales y ciudadanas, lo vamos a hacer, Joel, y no tenemos ninguna duda que así será. Le agradezco mucho su tiempo, licenciado, muy amable, y estaremos en contacto próximamente. Joel, les mando un abrazo, les agradezco el espacio y desde luego me despido saludando a los radioescuchas y mandándote un abrazo, agradeciéndote el espacio, Joel. Al contrario, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Escuchamos al licenciado Jorge Ernesto Insunza, presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de México, y lo hicimos a través de todas las estaciones de Super Estéreo Milet.